Muy buenos días, mis hermanos. Este es el día que hizo Jehová, por lo tanto nos gozaremos y nos alegraremos en él. Yo deseo, hermano, que usted esté con un gozo, con una bendición, porque vamos a estar ante la presencia de Dios. Y para iniciar quiero leer un salmo. Estos salmos, si usted ve desde el 20, 21, 120, 121, 22 y 23, son salmos graduales, así se menciona en la parte de abajo del título. Son salmos que compuso David cuando iban en las gradas de rumbo al templo, y por eso se llaman salmos graduales. Y imagine usted al pueblo caminando hacia la casa de Jehová, y dice David: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Cuando el pueblo de Israel retornó a la tierra prometida, el Señor les dio la ubicación de cómo tenían que organizarse y asentarse en ese lugar todas las tribus. Y bueno, si lo trasladáramos a este tiempo, yo diría: pedid por la paz de nuestra iglesia, pedid por la paz de cada uno de los hijos de Dios. Y el propósito de nuestro servicio, hermano, el día de hoy es orar por la paz de la familia, la paz de los papás, porque estamos celebrando el Día del Papá, y que el papá, como sacerdote del hogar, pueda transmitir esa paz a nuestras familias. Vamos a orar, hermano, y poner en las manos de Dios este servicio. Padre, gracias te damos porque has protegido, Señor, nuestras vidas, porque estamos aquí ante tu presencia, Señor, sin novedad. Es verdad que algunos familiares cayeron y ya están en tu presencia, Padre. Te ruego, Señor, que sigas sosteniendo a tu iglesia. Te pido, Padre Santo, que lo que acabamos de leer pueda ser efectivo en nuestras vidas. Y nuestro Señor Jesucristo nos dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Y Señor, este es uno de los problemas de hoy, el temor. Por eso pedimos, Señor, porque nos des paz. Que tu presencia en nosotros, Señor, traiga paz. Que tu presencia, Padre Santo, pueda no solamente traer paz a nosotros, sino también irradiar esa paz a los que nos rodean, a los nuestros, a los que están cerca de nosotros. Y Señor, pedimos tu dirección para este servicio. Pedimos, Señor, que todo lo que hagamos sea dirigido por ti. Pero también, Padre, deseamos que te manifiestes en cada uno de nosotros, que no se embalde este tiempo que nos reunimos, que podamos salir bendecidos, Señor, después de terminar este culto, porque tú has estado presente en nuestros corazones, en nuestras vidas, y esta paz, Señor, que relata tu palabra, Padre, pueda ser una paz efectiva en cada uno de nosotros. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. ¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenos días. De nueva cuenta, otro día más que el Señor ha hecho para nosotros, para alegrarnos, para gozarnos en Él.
Dice la palabra de Dios en Isaías 26, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Él ha estado con nosotros durante todas estas semanas, guardados en casa. Para algunos no ha sido fácil, creo que son situaciones que de repente se tornan un poquito tensas, pero en la mayoría de nosotros creo que el Señor ha estado en nuestros hogares, guiándonos, fortaleciéndonos. Su Espíritu Santo ha estado consolando nuestros corazones y alentándonos para seguir adelante. Y su palabra es verdad. Y dice su palabra que si tu pensamiento persevera en el Señor, tendrás paz en tu corazón. Es lo que acabamos de leer. Y el Señor ha estado con nosotros, el Señor ha estado ahí también en tu casa. Y vamos a alabar al Señor precisamente declarando con todo nuestro corazón que Él está aquí con nosotros. Es una promesa para cada uno de nosotros. Debemos confiar en esas promesas y tomarlas para nosotros. Él está aquí, Él está ahí en tu casa. Y vamos a unir nuestros corazones y nuestras voces y vamos a bendecir el nombre del Señor. El Señor está con nosotros. Amén. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad,
estás aquí, puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Y puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. 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 Entramos a nuestro tiempo de altar, amados hermanos, y yo quisiera tomar este tiempo especialmente para los papás. Y cuando hablamos del papá o de la mamá, estamos incluyendo a toda la familia. Y quiero hacer una lectura que nos habla acerca de nuestro papá, nuestro Dios. No hay nada como Él, un Dios de misericordia, un Dios de toda consolación. Y quiero tomar el día de hoy una parábola que refirió nuestro Señor Jesucristo y donde nos deja ver esa misericordia de un padre. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse,
Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamó a uno de los criados. Le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Es hermoso cómo el Señor nos muestra aquí la paternidad. San Pablo dice que nosotros tomamos la paternidad de Dios. Si somos padres es porque Él nos lo permitió. Si somos padres de 2, 3 hijos, no sé cuántos, es porque el Señor nos dio esa bendición. Pero mire de qué manera Dios trata a sus hijos. Y eso creo que cada uno de nosotros somos testigos de ello. Y creo, hermano, que debemos aprender de esto. Quizás en casa ha habido problemas. Quizás en casa hay situaciones que nos están desuniendo. Pero mire qué manera tan sabia de este padre, porque no solamente recibe con amor al hijo que se fue, sino también cómo trata al hijo que se quedó y le convence: también tú debes buscar a tu hermano y debemos gozarnos porque tu hermano para mí ya había muerto y ha revivido. Tu hermano ha regresado. Y hermano, de verdad que debemos aprender de esto cada uno de nosotros para ponerlo en práctica con nuestros hijos. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios y tratamos de actuar de esta manera, hermano, nuestro hogar va a estar unido. ¿Que va a haber problemas? Por supuesto que los va a haber, somos humanos. Sin embargo, que podamos tener la sabiduría para tratar cada una de estas cosas. Y hoy quiero orar por ti, papá. Hoy quiero orar por la familia que tienes a tu cargo. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga y que Dios prospere nuestras familias. Oremos. Padre Santo y misericordioso, humanamente aquí en esta tierra celebramos el Día del Padre, el Día de la Madre y muchas otras festividades. Pero Señor, que todas estas no tengan otro propósito, Padre, más que honrar y glorificar tu nombre. Poder, Señor, escuchar lo que el salmista dice. Enséñanos a contar los días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Y Señor, que este día tan especial, que no sea un día comercial, que sea un día de bendición, en el cual, Padre, oramos por los padres, por esos sacerdotes de la casa, por esos siervos que tú has puesto, Señor, para guiar a la familia a tus pies. Padre, te rogamos que podamos como padres ejercer ese sacerdocio de llevar a la familia hasta tus plantas, de orar por ellos, de clamar a ti, Padre Santo, por las dificultades que enfrentamos día a día. Y Señor, es cierto, como dice este pasaje, que cada hijo es diferente. Hay algunos difíciles, pero ahí está el amor derramado para aquellos. Hay otros que pareciera que están con nosotros, pero no es así. Quizás haya ciertas ventajas. Sin embargo, la sabiduría de este Padre nos deja ver que está uniendo a los hermanos, que está uniendo el hogar. Señor, bendice a cada papá. Que este día que estamos celebrando sea para agradecerte, sea para ponernos en tus benditas manos, sea para clamar a ti, Señor,
en cada una de las pruebas y luchas que vamos pasando, especialmente, Padre, en este tiempo de contingencia, en este tiempo en que permanecemos en casa, pero qué buena oportunidad para que como padres podamos unir más nuestra familia. Señor, ayúdanos, danos sabiduría para tratar estos asuntos y agradecerte, Padre, porque es una gran bendición que nos des este regalo de ser padres. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que son papás en la iglesia. Y aquellos que se están en este momento conectando a este culto, pedimos también por ellos. Bendícelos, Señor, abundantemente en este día y en lo demás, Padre, porque necesitamos tu sabiduría y también tu paz. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, envío un saludo y un abrazo. Muchas felicidades, papás. Mis hermanos, vamos a continuar bendiciendo el nombre de Dios, alabando su santo nombre. Y el día de hoy tenemos la segunda cápsula de Adoradores en Espíritu y en Verdad, con otro invitado que tenemos, que el Señor ha usado durante ya muchos años en el ministerio de alabanza en la Iglesia del Nazareno. Platicando con él cuando le estaba yo haciendo la invitación, nos estábamos acordando que más o menos tenemos alrededor de 18 o 20 años que nos conocemos. En algunos eventos hemos coincidido, él ha tocado conmigo, yo he tocado con él, y el Señor lo ha usado grandemente a través de todos estos años de ministerio que él ha tenido dentro del ministerio de adoración, dentro de la iglesia. Le doy muchas gracias a Dios por su vida y vamos a pasar la transmisión con él para escucharle y presentarlo. Dios les bendiga. ¿Cómo están, amada iglesia? Mi nombre es Beto Quintero y estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Benjamín, por esta invitación de poder participar en estos videos que estás haciendo. Antes que nada quisiera mandar un saludo a la iglesia en Cuautitlán Izcalli, Iglesia del Nazareno, a los queridos pastores Rubén Rojas y su familia, pastores que amamos mucho. Y Benjamín, gracias por esta invitación de poder participar con ustedes. Ojalá que este canto sea de bendición para ustedes. Lo hicimos con mucho cariño, aunque andamos un poquito malos de la garganta, ¿verdad? Pero con mucho amor. Mis hermanos, quisiéramos nada más animarles, ¿verdad?, a seguir adelante. Sé que han sido tiempos un poco complicados para muchos de nosotros. La cuarentena, ¿verdad?, y este tiempo de pandemia que hemos tenido a nivel mundial. Queremos animarles, hermanos, a que no decaiga su fe, a que sigamos firmes. Pronto nos reuniremos una vez más. Y aunque personalmente para la familia, para nosotros han sido tiempos muy difíciles, hemos realmente sentido el amor de Dios y el consuelo y la paz que solamente Dios da. Y así es que yo no sé cómo estás tú en estos momentos, pero espero que esta canción que escuches pueda traer también un aliento y un ánimo a tu alma, a tu espíritu. Y algo que me gustó mucho de esta canción es cómo dice la letra, ¿verdad?, que de las cenizas, del polvo, de algo destruido, Él puede hacer jardines bellos. Y así Él lo ha hecho con nosotros. De las cenizas Él trae vida. Del llanto Él trae alegría, Él trae gozo. Así es que si tú estás pasando por un momento difícil, deja que el Espíritu de Dios pueda llenar tu vida. Y bueno, muchas gracias, Benjas, y espero que esta canción sea de bendición para ustedes. Saludos y bendiciones. Muchas gracias, Beto Quintero, por aceptar esta invitación. También mandamos hacia tu casa y hacia los tuyos bendiciones y protección de parte del Señor. Gracias por estar conmigo en este bloque, en esta cápsula de Adoradores en Espíritu y en Verdad. Para mí, tú eres un adorador en espíritu y en verdad, porque tiene como 20 años que conozco tu vida, tu ministerio, a tu familia, y le doy muchas gracias a Dios por tu vida.
Y mis hermanos, vamos a unir nuestras voces para alabar al Señor. Fíjese que pasó algo muy curioso, porque cuando estaba yo coordinando con Beto Quintero la participación que él iba a tener con nosotros, me mandó su voz y aparte me mandó también un coro que va a estar acompañando también, pero el coro está hecho también por él, es decir, es un adorador con mucho talento. Las voces de fondo que ustedes van a escuchar también él las grabó, lo que es soprano, lo que es barítono, lo que es tenor, todo esto él lo grabó también con su voz, haciéndonos un coro maravilloso y que pues juntamente con nosotros va a alabar al Señor también. Vamos a unirnos. Te felicito, Beto, por este trabajo que hiciste con nosotros y vamos a unirnos en alabanza, en adoración y en gratitud todos delante del Señor. Vamos a alabar su nombre. Amén. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No
Pues hermanos, es un gusto de poderlos saludar nuevamente por este medio, esperando de que usted se encuentre bien, que la presencia de Dios esté en su vida, en su corazón, con su familia. Y hoy vamos a meditar en la palabra de Dios. Yo espero de que nosotros podamos tener un tiempo para reflexionar sobre nuestra vida, sobre lo que puede ser también parte de nuestra vida. Y hoy hablaremos de cómo afrontar las dificultades, cómo afrontan los cristianos las dificultades. Hoy por hoy entendemos que muchas personas han estado enfrentando situaciones difíciles. Bajo la contingencia que tenemos, ¿cómo ha afrontado las dificultades? Para algunos no ha sido un tema difícil la contingencia, pero para otras familias, para algunas personas esto ha sido muy difícil. Pero más allá de la contingencia, hemos tenido situaciones de angustia y de preocupación. Especificando la situación de la contingencia, algunos pudieran tener y estar pasando por dificultades por carencia económica, por desempleo, por depresión, por enfermedad o por la pérdida de algún familiar muy cercano o una amistad. Escuchamos las noticias constantemente acerca de la dificultad que están pasando muchas familias con esta contingencia que se tiene. Pero la pregunta es, ¿qué haces cuando a tu vida viene una crisis? ¿Qué haces cuando de repente tu vida, que la tienes ya estructurada, planificada, te confrontas con algo que no esperabas y que rompe todo este proyecto que inicialmente tú habías establecido? Y en la vida creo que lo interesante es que no podemos planificar totalmente la vida. Podemos hacer plan de vida y existe hasta una materia en la escuela que se llama plan de vida, en donde te ayudan a pensar en lo que tú quieres. ¿Qué esperas de aquí a un corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo? Y cuando uno estructura su línea de vida y estableces tus objetivos, estableces tus metas, estableces tu método, haces un balance y mides tus recursos, te encuentras que en la vida de repente no es así. La vida no se puede construir de ese modo. Y creo que finalmente ese es lo interesante de nuestra vida. Hoy quiero que pensemos de esto, la historia de un hombre exitoso que cayó en crisis y en depresión. Quiero hablarles de la historia de Elías. Si usted recuerda este gran profeta, le quiero comentar rápidamente unas características. Este hombre, su nombre Elías significa Jehová es mi Dios. Fue un profeta poderoso de la palabra en obras, en cumplir la voluntad de Dios. Exitoso en todo aquello que fue llamado. Volver el corazón de Israel a Jehová. Y en el reino del norte, allá por 1870, se dice que cuando el pueblo de Israel se dividieron las tribus del sur y del norte, en el norte, al no tener un lugar para adorar, que era Jerusalén, los del norte empezaron a hacer en su santuario en Samaria, y allá los del norte empezaron a crear sus propios centros de adoración, pero se alejaron de Dios. Y en su proyecto de construir sus propias políticas, sus propios lugares, ser independientes los del sur, cayeron en idolatría. Empezaron a adorar a otros dioses, al dios de la tempestad, al dios de la fertilidad, a Baal y a Acera. Muchos cristianos empezaron a ofrecer sus primogénitos como sacrificios a estos dioses. Y entonces la nación como que en su afán de construir su propia vida, su propia realidad, se empiezan a apartar de Dios. Y en esa escena entra un hombre llamado por Dios, Elías, y dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 17, va a empezar esta historia de Elías, que se le aparece a Acab y le dice: mi Dios, nuestro Dios de Israel, me ha dicho de que porque se han apartado de su palabra,
no lloverá durante 3 años y medio. Y se fue. Y se cumplió. Quiero mencionar rápidamente lo que este hombre hizo, porque en verdad este hombre era poderoso en palabra. Una de las manifestaciones es que este hombre, cuando habló, su palabra fue verdad y no llovió. Y después allá, en donde estaba en un arroyo, cuervos venían y lo alimentaban. Qué privilegio de este hombre. Y después se fue a una casa de una viuda y el alimento no faltó, a pesar de que todo el norte de Israel había carencia económica. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba con este hombre. Un día el hijo de esta viuda enfermó y murió. Y Elías clamó, intercedió y Dios lo volvió a la vida. Otra vez, después de 3 años, se presentó a Acab y le dijo: el Señor va a hacer llover, pero necesitan volverse a Dios. Y entra un desafío todavía este hombre Elías y le dice: mira, Acab, tú sabes quién es Jehová nuestro Dios. Así es de que quiero ayudar al pueblo a recordarles quién es nuestro Dios. Hagamos un desafío. Si Jehová es Dios, este Dios que yo predico, pongamos un sacrificio. El Dios que responda por fuego, ese es Dios. Si Baal es Dios, responderá. Si Jehová es Dios, responderá. Y la historia no la quisiera centrar sobre ese acto donde Dios se manifiesta y le muestra al pueblo quién es Jehová. A lo que quiero llegar es de que Elías era un hombre que ante el llamado de Dios, él siempre cumplió su palabra. Él siempre estuvo firme. Pese a que lo persiguieron durante esos 3 años, él estuvo en persecución, él estuvo firme. Pese a que había una adversidad económica, él estuvo firme. Pero en medio de toda esta situación difícil en la cual estuvo viviendo Elías, llegó un momento de crisis a su vida. Dice, y quiero que nos centremos ahora a 1 Reyes capítulo 19, y dice la palabra de Dios que después de que Elías mostró al pueblo este gran desafío, la esposa de Acab, Jezabel, le mandó a decir a Elías, capítulo 19, verso 1, Jezabel, dice, Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a todos los profetas de Baal, que eran 450. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías, si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. Recordemos de que Jezabel era de estas damas que había traído toda esta idolatría al reino. Y Acab había consentido, no se había definido en ese llamado y la unción que había hecho por herencia también para ser rey de las 10 tribus del norte. Y aquí es cuando vemos cómo un hombre de Dios, como un profeta del Señor, entra en crisis. Y la voz de esta mujer, la amenaza de esta dama, tocó profundamente a su vida. Uno esperaría en la lectura que viene haciendo en la palabra de Dios, en el libro de Reyes, que hubiera dicho Elías, mi Dios también te condenará a ti, y los perros lamerán tu sangre, como le dijo a otros. Pero no. Elías, dice la palabra aquí, dice, verso 3 del capítulo 19, Elías se dio cuenta que corría peligro y para salvar su vida se fue a Beerseba, que pertenece a Judá, es decir, ellos estaban al norte y se fue hacia el sur, Judá, y allí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto, más hacia el sur, ¿no? Se fue al desierto y caminó durante un día, hasta que finalmente se sentó debajo de un arbusto. Era tal su deseo de morirse que dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres.
Y uno preguntaría, ¿cómo un hombre de Dios puede caer en tal situación? ¿Dónde está ese Elías que clamó al cielo y cayó fuego y consumió al becerro, a la leña, a las piedras mismas? Y que llevó a los profetas que por orden en Deuteronomio decía, todo el que trajera idolatría al pueblo tenía que ser erradicada esa idolatría del pueblo y su pena era la muerte. ¿Cómo ahora él sale huyendo frente a la amenaza de muerte que le establece una persona? Y es que a esto quiero llegar. No importa lo que hayamos recorrido muchas veces en la vida. Hay momentos críticos de nuestra existencia en donde algo nos llega a quebrar. Y revisen ustedes las biografías de muchos hombres de Dios. Hay un punto de quiebre en ellos. No es que sea obligatorio, pero muchos lo tenemos. Y es precisamente en estos quiebres, en estas crisis, cuando puede determinar nuestro destino mismo. ¿Qué hacemos cuando viene crisis a nuestras vidas? ¿Qué haces tú, hermano, cuando ha llegado crisis a tu vida? ¿Qué harías si llega una crisis a tu vida? Y la crisis lo puede provocar, repito, una enfermedad, la muerte de una persona que amamos tanto, falta económica, desestabilidad emocional por todo lo que estamos viviendo. Así es de que, ¿qué hizo ese gran hombre en medio de su crisis? Porque aún en su crisis este hombre nos enseña muchas cosas buenas. Y creo que la Biblia no oculta esta intimidad del profeta, porque es una parte muy propia del profeta y no la oculta precisamente para enseñanza a nosotros que nos toca vivir nuestras vidas y que Dios nos da la oportunidad de decidir cada día sobre ella. Y que en nuestro caminar, repito, hay situaciones tan difíciles que uno se llega a quebrar. Y lo que para ti puede ser algo difícil, para el otro no. Y para lo que para el otro puede ser una cosa simple, que uno podría decir, ay, por esas cosas te estás quejando, por esas cosas estás quebrando tu fe, por esas cosas estás quebrándote tú como persona, si tú eres un gran varón de Dios. Pues sí, todo nos toca. Y uno podría pensar, ¿por qué? No siempre estamos en las mejores condiciones para afrontar las cosas. Y para esto influyen muchos elementos. Pero repito, aquí vamos a ver qué hace este hombre cuando empieza a tener esta gran crisis y su vida. Dice la palabra de Dios aquí que después de que él dijo, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Dice que este hombre se acostó debajo de un árbol y se quedó dormido. Imagínense el cansancio. El cerebro cuando ya está muy cansado, ¿qué hace? Empieza a desconectar. Después de caminar tanto. Y dijo, estoy cansado. Quizás el cansancio físico de todo el ministerio que llevaba. El cansancio emocional de cargar con la vida de muchos hombres. El cansancio social. Muchas veces el hombre de Dios no es comprendido en medio de su propio hogar, de los más cercanos. Quizás el desgaste de la propia rutina que este hombre vivía. No podemos, especulamos solamente. El hecho es de que este hombre llegó a un punto de crisis y de quiebre en donde la misma muerte lo llegó a desear por un momento. Y quien ha vivido en crisis y quien ha caído en depresión, creo que puede entender fácilmente a Elías. Y si no lo ha caído usted, quizás lo llegue a comprender después. Porque hay un punto en donde nada motiva a una persona a seguir adelante. Y ahí, en medio de esa desesperanza, en medio de esa crisis, uno podría de repente decir, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué significado ha tenido mi vida? Si yo le he predicado a Israel, ¿cuántas veces Israel no se ha vuelto a ti, Señor? ¿Qué sentido tiene entonces mi llamado?
influye además nuestra propia historia de vida, cómo hemos vivido, qué valor tenemos como personas en sí mismos, si mi valor como persona yo la considero adecuada, o si la considero inferior, o si la considero superior en muchas otras cosas. Así es de que este hombre pasa algo interesante. En su vida llega a Beerseba, pero después sigue hacia el sur y más al sur. Dice la palabra de Dios que cuando cayó dormido este hombre, el Señor no lo reprende y le dice, a ver, hijo, levántate y deja de estar llorando ahí en esa cama o en ese árbol. Dice que un ángel llegó, tocándolo, le dijo, levántate y come. Y aquí es donde vemos la intervención preciosa de nuestro Dios, cuando en medio de nuestra crisis, en vez de como un capataz que venga y te quiera lacerar, te dice, despierta, come algo. Y dice que el verso aquí 5, pasamos al 6, Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua en medio del desierto. Entonces se levantó, comió, bebió, después se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez, tocándolo, le dijo, levántate, come, porque si no el viaje será demasiado largo para ti. El Señor atendiendo a las necesidades, no solamente espirituales. Hemos hablado de que el ser humano es un ser integral, es un hombre espiritual, pero también es un hombre físico, es un hombre emocional, es un hombre mental, racional. Y Dios atendiendo la humanidad completa de este hombre, dice, levántate, largo camino te espera. Y uno diría, ¿hacia dónde se dirige? Dice que se levantó, comió, bebió y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días, 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Y yo creo que aquí está el primer paso. Cuando te sientas perdido, cuando sientas que estás desorientado, vuelve al origen. Horeb es el monte de Dios, donde Dios se le mostró a Moisés, donde Dios le dio las leyes al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Volver al origen es el primero de los pasos que tendríamos que volver. Y nosotros como cristianos, volver a Dios, volver a tus raíces, volver a la palabra de Dios, volver a tu primer amor, como dice la Escritura. Y esto no lo podemos estar pasando por alto. Segundo punto que podemos aquí tener. Dice que Elías entonces se levantó, comió, caminó 40 días, 40 noches, lo cual yo creo que le ayudó precisamente a reflexionar sobre su vida en este proceso de intimidad entre él mismo, con él mismo y preguntarse, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Así es de que paso 2 dentro de todo esto es tener tiempo para que consideres quién eres. Tiempo para fortalecer tu cuerpo, para comer, para descansar. Dios en su vida fortaleció la vida de este hombre, pero este hombre se dirigió a él mismo, a Dios. Así es de que recordemos en todo tiempo de que nuestra vida tiene que volver a Dios. Y en segunda, nosotros tenemos que volver a nosotros mismos, a nuestro origen. Fortalecer nuestro organismo. ¿Cuántas veces no hay un desequilibrio emocional por una desatención física que tenemos? Tercer aspecto que vemos que hace este hombre es que hay una introspección de sus motivaciones. Cuando él dice que llega a lo que sería el monte Horeb, el monte de Dios, al llegar entró en una cueva. Y allí pasó la noche, otra vez descansó. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo, y aquí es donde Dios nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. ¿Qué haces aquí, Elías? La respuesta de este hombre conlleva un sentido quizás noble, pero también de orgullo.
Dice el verso 10, él respondió: he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me han buscado para quitarme la vida. En el verso 17, 18, le van a advertir a Elías que él no es el único profeta, ¿no? De hecho, Abdías era un funcionario del rey Acab y le decía: yo soy temeroso de Dios y he escondido a 100 profetas en 2 cuevas diferentes y además yo los alimento. ¿Por qué entonces decía Elías: solo yo he quedado en pie? Mi interpretación, con toda posibilidad de equivocarme, pero este hombre tiene una autoestima no adecuada. Solo yo, Señor, me he puesto delante de ti y los demás se han caído y ya no soporto ahora esto. Un estado como de autocompasión desmedido. Y es ahí cuando otra vez el Señor dice: ¿qué haces aquí? El Señor le dijo: sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte, poderoso, desgajó la montaña y partió la roca ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. En esto llegó a él una voz que le decía: ¿qué haces ahí, Elías? Y aquí es lo bonito de la presencia de Dios. Dio otro paso, el cuarto paso que hace Elías en este proceso es de que después de que va a buscar a Dios, después de que pasa un tiempo de introspección, se alimenta, hay un tiempo para hablar con Dios. Y cuando uno llega con Dios, no es un monólogo la oración. Dios nos habla por muchas formas. De principio, esta es su palabra. Y Dios nos habla por su palabra. Pero Dios nos habla también a través de la voz de su Espíritu Santo a nuestras vidas. Y la palabra, dice, vino a él audible y le dice: ¿qué haces ahí, aquí, Elías? Elías era un hombre de oración. Recordemos ustedes, por la oración, él detuvo el clima, que Baal era el dios de los fenómenos meteorológicos, y él lo detuvo y dijo: no hay Dios como mi Dios. Y cuando la palabra vino a través de Elías, Elías habló y dijo: el libro de Santiago, capítulo 5, hace referencia a Santiago a Elías, y dice en el capítulo 5, verso 13 en adelante, acerca de la oración, y dice en el verso 17: el profeta Elías era un hombre como nosotros, y cuando oró con fervor pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. Después, cuando oró otra vez, volvió a llover y la tierra dio su cosecha. Y este cuarto paso es la oración cuando nosotros estamos en crisis. Más que ir con los amigos, con el psicólogo, con el pastor mismo, yo creo que en principio debemos de ir a Dios. Y cuando nos encontramos con Dios, no nos podemos esconder. Al pastor le podemos mentir. Al hermano le podemos decir nuestra justificación del porqué de nuestro comportamiento. Y el otro puede decir así: hermano, pobrecito de ti. Pero delante de Dios, ¿qué podemos ocultar? Y ahí es donde Elías empieza a encontrar otra vez el sentido de su vida.
Dios no se le manifiesta en la tormenta, en el terremoto, en el fuego. A Moisés sí. Al pueblo judío, cuando salió de Egipto, se mostró y el pueblo mismo tapaba su rostro. Pero a Elías, en esta condición de crisis, y a esto quiero llegar, lo hermoso de Dios, en un sonido apacible y suave le dice, ahí estaba la presencia de Dios, ¿qué haces aquí? Y lo mismo yo creo que viene para nosotros. Quizás tu crisis no sea de la pandemia, de la contingencia ambiental. Quizás si tú ya traigas una crisis de mucho tiempo. Y aquel hombre joven, señorita, poderosa en la palabra, que alababa y adoraba a Dios, que servía a jóvenes, hoy se encuentra perdida ya, atemorizada por una amenaza, por un líder de la iglesia, por una congregación, por un pastor. No, es que a mí me trataron mal, por eso ya no sirvo a Dios. Por eso míreme, me he dedicado solamente a otras cosas. Y no hemos salido de esa crisis. Hombres que fueron poderosos en palabra, poderosos en evangelizar, en servir a Dios, en servir al hermano. Hoy los encontramos allá. Así como el pueblo del norte de Israel, creando sus propios dioses, adorando a sus propios Baales, a su diosa de Acera, de la fertilidad, de la prosperidad económica, bienestar social. Y no porque eso sea malo, sino porque hemos desviado la misión de Dios. Elías, cuando el Señor se le manifestó y le preguntó, ¿qué haces ahí, Elías? Él volvió a contestar lo mismo en el verso 14, capítulo 19. He sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas, solo yo he quedado, y me andan buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo, anda, regresa por donde viniste al desierto de Damasco. Ve y consagra a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, nieto de Nimsi, como rey de Israel. A Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meolá, conságralo como profeta en lugar tuyo. De esta manera, a quien escape de la mano de Hazael lo matará Jehú, y a quien escape de la espada de Jehú lo matará Eliseo. No obstante, yo dejaré en Israel 7,000 personas que no se han arrodillado ante Baal, ni lo han besado. Y Dios le cambia la perspectiva a este hombre. No eres el único que está en crisis. No eres el único que ha sido lastimado. No es el único que le ha pesado la vida muchas veces. La vida cristiana o el ministerio. Así es de que levántate. ¿Qué haces ahí también tú? ¿Qué haces ahí en este trabajo? Y no porque sea malo el trabajo o ganar dinero, sino ¿qué haces ahí haciendo otra cosa para lo cual Dios no te ha llamado? Elías se levantó con una nueva misión, y este es el paso 5. Retoma la misión que Dios te ha dado. ¿Cuál es el llamado que tú tienes? ¿A qué fuiste comisionado? Dios aquí lo bonito es que no desecha a este hombre en su crisis por estar autocompadeciéndose, por tener quizás un orgullo elevado. Dios no desecha las cosas. Él lo toma, lo sana, lo alimenta, lo fortalece y nos reenvía. Y cuando Dios sabe que en verdad la vida es pesada, dice que su palabra, Dios no te dejará caer en una tentación que no puedas soportar, sino que fiel es Dios que juntamente con la tentación viene la salida. Dios no ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Echen sobre el Señor sus angustias y sus necesidades, que Él tendrá cuidado de ustedes.
He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando recordamos estas promesas, no nos queda más que levantarnos, fortalecer nuestro cuerpo, fortalecer nuestro espíritu, fortalecer nuestra mente y desarrollar la misión que Dios tiene. No sé cuánto tiempo le tomó a Eliseo retomar esta misión. Lo cierto es que el verso 19 dice, Elías se fue de allí y encontró a su sucesor Eliseo. Y Dios siguió haciendo grandes cosas con Elías. Dios le concedió seguir profetizando, llevar al pueblo de Israel a la conciencia de volverse a Él. Elías siguió estando frente a la política de aquel entonces con el Ocosías y el Señor habló a través de él. Elías dejó a un sustituto que fue Eliseo y hasta en el momento mismo que ya se iba Elías, la gente sabía que ese gran profeta Dios lo iba a llamar. Entonces dice que iba caminando y pasaron a una ciudad y le decían a Eliseo, ¿sabes que tu maestro será llevado hoy? Sí, no diga nada. Y Eliseo se pegaba a Elías. Imagínense un discípulo de un hombre, una persona no se le pega a un cobarde, se está cerca de un gran hombre. Y Eliseo caminaba y después llegaron a otro pueblo y dijo, Eliseo, pídeme lo que quieras, pero hoy seré llevado por el Señor. Eliseo que decía, quiero la doble porción de tu espíritu. Iban a cruzar el Jordán, dice que él tomó su manto, lo golpeó y se abrió. Este hombre que cuando uno de los reyes Ocosías lo mandó a llamar casi por fuerza, él dijo, si yo soy Dios de Israel, que caiga fuego y los consuma. Y los consumió al capitán y a 50 hombres. Vino el segundo, hizo lo mismo, con esta arrogancia de ser mandados por el rey, lo consumió el fuego. Era un hombre de Dios. Era un hombre poderoso en palabra. Y terminó siendo hombre poderoso en palabra. Su historia nos recuerda que cuando estamos cerca del Señor, Él nos levanta. Y es la invitación que yo quiero dejarte este día. Las crisis vendrán, pero ¿qué haces con la crisis? Es lo que determinará tu historia y tu futuro y el ministerio que Dios te ha dado, no solamente a ti, sino que a través de ti la bendición para otras personas, para otras generaciones. Así de que la palabra del Señor este día te levante, te motive a recordar que el Señor está allí, no con un látigo. Está esperándose con sus brazos abiertos para decirte con esa voz apacible, ¿qué haces ahí? Levántate y retoma. Y a Elías se les recuerda como esto cuando el Señor lo llama, vivió la muerte, dice un carro del fuego y fue arrebatado. Y creo que aprendió tanto la lección de alguien que sufre crisis, que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en el Getsemaní, precisamente fue Elías, uno de los que estuvieron allí. ¿Qué más podemos decir de este hombre? ¿Qué más podrán decir de ti? Hagamos lo que este hombre hizo. Caminemos a nuestro origen. Arrodillémonos delante de Dios. Oremos sinceramente. Retomemos nuestra misión. Si me permites, yo quisiera terminar orando en este momento para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Señor Jesús, gracias porque tú nos permites volver a ti, Señor. Aun cuando nos hemos alejado, aun cuando hemos dejado la misión a la cual tú nos has llamado, Señor, tu misericordia es tan grande que en medio de nuestras crisis, de nuestros errores, de nuestros pecados,
tú nos levantas, Señor, y yo te ruego que tú levantes a mis hermanos. Tú sabes para quién es esta palabra, Señor, y te ruego que lo levantes, que le inspires, Padre Santo, que ellos puedan regresar a su primer amor, que puedan retomar la misión que han hecho, porque grandes cosas harás en las vidas de ellos. Esto no es el término de su vida, sino este es una parte del proyecto que has establecido para cada uno de tus hijos. Te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia, porque tú no nos desechas, porque tú siempre estás allí para tus hijos. A ti sea la gloria y te damos muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto haber estado con ustedes. Hermano, pues hemos concluido prácticamente con nuestro servicio el día de hoy. Dios nos ayude, porque en esos momentos de crisis, como nos decía nuestro hermano Raúl en el mensaje, que el Señor nos ayude, que podamos salir adelante y que nuestra familia dé testimonio de que tenemos un Dios real, un Dios misericordioso. Vamos a despedirnos y luego le doy algunos avisos. Padre, te agradecemos, Señor, por este servicio. Ha sido un servicio, Señor, de bendición. Te ruego, Padre, que podamos poner en práctica cada una de las enseñanzas. Hemos tenido oportunidad de adorarte. Hemos tenido oportunidad, Señor, de orar por los papás. Y te agradecemos, Señor, porque hemos estado un tiempo, Padre, que es de bendición y que te has manifestado a nuestras vidas y has hablado a nuestros corazones. Señor, gracias, que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación y consolación de tu Santo y Divino Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén y amén. Bien, hermanos, quiero invitarlos para que el día de mañana, que tenemos nuestra clase, no la terminamos, solamente vimos un punto. Va a estar nuevamente el doctor Daniel, nuestra hermana Edith, acompañándonos, ayudándonos a desarrollar esta clase. Jesús y Dios son nuestros sanadores, el Espíritu Santo también, ¿verdad? Y que podamos seguir aprendiendo sobre el poder de nuestro Dios como sanador. Recuerde que el miércoles estamos trabajando, transmitiendo el servicio de misiones y el viernes con nuestro servicio de oración. Recuerde, hermano, si usted quiere seguir apoyándonos en la obra de Dios, envíe sus diezmos, sus ofrendas. Ahí tendrá en pantalla la cuenta para que podamos depositar. Y si no lo puede hacer así, llámenos, hermano. Alguien pasará a recogerlo y que usted no se arriesgue tampoco. Que Dios le bendiga. Un abrazo.